En una ciudad donde las torres de cristal rozaban las nubes y el éxito se medía en miles de millones, vivía un hombre que lo tenía todo excepto lo que más importaba. Richard Evereart, el legendario director ejecutivo de Evereart Corporation, era conocido por construir imperios, cerrar tratos con un solo apretón de manos y ser una de las mentes más brillantes del mundo empresarial. Pero detrás de todo el poder y el prestigio, Richard era un padre atormentado por el silencio. Su hija Amelia Evereart nació ciega. Desde el momento en que llegó al mundo, nunca había pronunciado una sola palabra. Ni una sola vez. Los médicos le aseguraron a Richard que las cuerdas vocales de Amelia estaban perfectamente sanas. Los especialistas prometieron que con el tiempo hablaría. Los terapeutas probaron todos los métodos conocidos por el hombre, pero los labios de Amelia permanecieron sellados. El mundo llamó a su condición mutismo selectivo. Richard lo llamó su mayor desamor. Richard era un hombre que podía dominar salas de juntas llenas de ejecutivos. Pero cuando se arrodilló junto a su hija y le dijo suavemente, «Buenas noches, princesa», solo el silencio respondió. Habría dado hasta el último centavo de su fortuna solo por escuchar a Amelia decir, «Papá» una vez. Pero ninguna cantidad de dinero podía comprar una voz que se negaba a salir. En público, Richard guardaba las apariencias. El poderoso director ejecutivo con la vida perfecta. Pero por dentro se ahogaba en la impotencia. Amelia era amada sin medida. Sin embargo, vivía en un mundo donde nadie parecía llegar a ella. Los terapeutas le hablaban, las niñeras la mimaban, pero nadie conectaba realmente con ella hasta que el destino intervino de la manera más inesperada. Evan Carter estaba tan lejos del mundo de Richard Evereart como uno podría imaginar. Un padre soltero que hacía malabarismos con 2 trabajos. Evan trabajaba como conserje nocturno en Evereart Corporation. La vida no había sido benévola con Evan. Su esposa Emily había fallecido hacía 3 años tras una breve enfermedad, dejando a Evan solo para criar a su hijo Liam. Evan era el tipo de padre que no tenía mucho que dar excepto su tiempo, sus historias y un corazón inquebrantable. Liam, ahora de 5 años, era un derroche de energía. Era curioso, ruidoso y tenía una imaginación capaz de convertir un trapeador en un sable de luz y una caja de cartón en una nave espacial. Un jueves por la noche, Evan se enfrentó a un dilema. La niñera había cancelado a última hora. Tenía que pagar la renta. No podía permitirse perder un turno. Así que, contra la política de la empresa, llevó discretamente a Liam al trabajo, con la esperanza de mantenerlo oculto. Lo instaló en un rincón tranquilo del gran vestíbulo con crayones y un bloc de dibujo, rezando para que el niño se quedara. Pero el universo tenía otros planes. Amelia Evereart tenía la costumbre de escabullirse de sus niñeras. Esa noche, sin que nadie la viera, entró en el vestíbulo donde Liam estaba tirado en el suelo, coloreando una vívida batalla entre dinosaurios y naves espaciales. Liam la vio al instante. «Oye», dijo con voz alegre, sosteniendo un crayón verde. «¿Quieres colorear conmigo?» La niñera entró corriendo, nerviosa. «Ay, lo siento. No puede. Amelia no habla. Cariño». Liam ladeó la cabeza, indiferente. «No pasa nada. No necesitas hablar. Aún puedes ser mi amigo». Sencillo, inocente, profundo. Amelia dudó. Luego, lentamente, se sentó junto a Liam. Evan, observando desde la distancia, contuvo la respiración. Había fregado esos suelos de mármol miles de veces. Pero en ese momento, esa silenciosa conexión entre su hijo y la hija del director ejecutivo se sentía como algo diferente. Liam no llenó el aire con preguntas ni comentarios sobre la ceguera de Amelia ni sobre su silencio. Simplemente habló. Describió sus dibujos, inventó historias disparatadas sobre batallas de dragones, y de vez en cuando, se rió de sus propios chistes. Amelia escuchó y, por primera vez, sonrió. No una sonrisa cortés, sino una risa sincera y profunda, aunque silenciosa. Las siguientes noches se convirtieron en un hábito.
Amelia se escapaba de las garras de su niñera, se dirigía al vestíbulo y se sentaba junto a Liam. Richard de Bereart, observando desde los monitores de vigilancia, sintió curiosidad. Este hijo del conserje estaba llegando a su hija de una manera que ningún terapeuta había hecho. Una noche, el ascensor se averió. Richard se vio obligado a tomar el camino más largo hacia su coche, pasando por el vestíbulo. Allí, lo vio de cerca. Amelia sentada con las piernas cruzadas junto a Liam, sonriendo mientras Liam describía animadamente cómo su nave espacial estaba siendo atacada por hámsteres alienígenas. Evan se levantó nervioso. Señor, lo siento. No debería estar aquí. Pero Richard, por una vez, no estaba pensando como un director ejecutivo. Solo era un padre presenciando un milagro. Está bien, dijo en voz baja. Déjalos jugar. Esa noche, mientras el vestíbulo se vaciaba, Liam se volvió hacia Amelia, se inclinó y susurró algo que ningún adulto había pensado jamás en decir. Está bien si tienes miedo de hablar. Mi papá dice que a veces la gente no escucha ni siquiera cuando gritas, pero yo siempre escucharé, aunque sea un pequeño susurro. Evan observó, al igual que Richard desde la distancia, como los labios de Amelia temblaban. Una lágrima resbaló por su mejilla. Entonces, con una voz tan suave que apenas se oía, susurró, «Hola». El corazón de Evan se detuvo. Richard, paralizado, sintió que todo su mundo se tambaleaba. El silencio se rompió, no por la fuerza, ni por terapia, sino por la simple comprensión de un niño de 5 años que veía a Amelia no como un problema que solucionar, sino como una amiga a la que apreciar. A partir de esa noche, la voz de Amelia empezó a surgir, tímida pero decidida. Liam nunca la presionó. No celebró sus palabras como victorias, sino que las trató como pasos naturales en sus aventuras. Richard, abrumado por la gratitud, invitó a Evan y a Liam a cenar. Lo que debía ser una cena formal se convirtió en una noche de risas y conversaciones sinceras. Richard descubrió la historia de un padre con 2 trabajos, que creía en los cuentos para dormir antes que en las cosas materiales, y que le había enseñado a su hijo que la amabilidad no era un gesto, era una forma de vida. Cuando Richard le ofreció a Evan un prestigioso puesto corporativo como recompensa, Evan rechazó la oficina y los trajes caros. En cambio, le hizo una petición que cambiaría la vida de muchos. Déjame construir algo que ayude a padres como yo y a niños como Amelia a encontrar un lugar seguro donde no tengan que gritar para ser escuchados. Meses después, Evereart Corporation lanzó la iniciativa Susurro, una fundación dedicada a apoyar a niños con trastornos del habla y necesidades especiales, y a brindar asistencia emocional y financiera a familias monoparentales. Evan Carter se convirtió en su rostro, no como ejecutivo, sino como un padre que comprendía el poder de estar presente. Richard invirtió recursos en la iniciativa, pero Evan aportó su alma. En cuanto a Amelia, nunca se convirtió en una charlatana. Hablaba cuando importaba. Aprendió que sus palabras eran valiosas, no por su volumen, sino porque provenían de la verdad. Una noche, durante una gala benéfica, un periodista le preguntó a Richard, Sr. Evereart, ¿qué hizo que su hija finalmente hablara? Richard sonrió, su mirada se posó en Evan, Liam y Amelia, que reían en un rincón. No fue el dinero, ni los expertos, ni la terapia. Fue un niño pequeño quien le susurró que su silencio no era un defecto y que su voz, por muy débil que fuera, siempre sería escuchada. La historia de Amelia y Liam se extendió mucho más allá de la ciudad. Se convirtió en un recordatorio global de que los impactos más profundos a menudo no provienen de grandes gestos, sino de momentos tranquilos de genuina comprensión. Un padre soltero, un niño pequeño y una promesa susurrada habían derribado muros que ninguna riqueza podría derribar. Porque a veces el mundo no necesita que le hablen. Solo necesita que alguien lo escuche.